Hoy empezamos un tema nuevo, pero no porque sea nuevo, es diferente, porque como les venimos diciendo permanentemente, una vez que empezamos con funciones, seguimos con ellas, y lo último que estábamos viendo era derivada, y vamos a seguir viendo más cosas relacionadas con la derivada. Lo que pasa es que hoy arrancamos con un concepto nuevo, que es este de diferencial de una función. Yo ayer les decía que es como un concepto bisagra que articula entre derivada y el tema que viene a continuación, de este que vamos a ver ahora, el que vamos a dar la semana que viene, que es la integración. Entonces, entre la derivación y la integración está esto que es el diferencial de una función, cuya operación se llama diferenciación. Y ustedes, bueno, en los videos estuvieron viendo que la diferencial de una función sirve para aproximación, para hacer aproximación lineal de funciones, para hacer cálculos con estimaciones, y después vamos a aprovechar el ejercicio que tengamos aquí para hacer un repaso de extremos relativos, de punto de inflexión, de la relación que hay entre las gráficas y entre las expresiones de la función, la derivada primera, la derivada segunda, etc. Todo eso lo vamos a trabajar entre hoy y mañana. Por supuesto, hasta donde lleguemos, si no el lunes retomaremos y finalizaremos con este tema. Ustedes van a notar que indistintamente a diferencial le agregamos el artículo el o la. No sé, Fabián, si te pasa lo mismo, Sí, pero sí, sí, hablamos de el diferencial o la diferencial de la función. Y no se sí. asusten porque en realidad no tiene género diferencial, simplemente es la forma en que se acostumbra a mencionarlo. En eso no hay ningún problema, ningún inconveniente. Bien, vamos a comenzar entonces hablando de las preguntitas, respondiendo a las preguntas guía. Esas preguntas guías, chicos, que van a ser fundamentales a la hora de los exámenes, y también les voy a decir que van a ser fundamentales a la hora de los parciales. Es decir, que tengo que tener una noción de lo que son esas preguntas guías para poder avanzar con esto, ¿no? Y me permite no solamente mirar los videos, estudiar la materia, analizar un poquito más las cosas, sino que me van a permitir aprobar también, ¿no? O sea, rendir, explicar los temas y por supuesto, aprobar la asignatura. Así que vayamos con la primera de las preguntas. ¿Se puede aproximar una curva por medio de una recta? Esa es la primera preguntita. ¿Se puede aproximar una curva por medio de una recta? Hay preguntas debajo que ayudan a esta Sí, respuesta. Ahí Camila dijo que sí, ¿no? sí, Bien. Yo estoy de acuerdo con Camila. Sí se puede aproximar. Sí se puede aproximar una curva por medio de una recta. Ahora, ¿qué características tiene que tener esa recta? ¿Existe alguna restricción para realizar esa aproximación? ¿Qué condiciones debe cumplir la función representada por la curva para que se pueda realizar la aproximación? Esas preguntas nos ayudan a responder por qué se puede y cuándo se puede aproximar una curva por medio de una recta. A ver si recuerdan algo ustedes. Yo voy a hacer simplemente una gráfica como para ayudarlos. Una gráfica de una función para ayudarlos a ustedes a pensar un poquito esto. Sergio, Y Fabián, eh, por ahí está bueno, chicos, que estas preguntas guías ustedes las tengan muy en cuenta como un método de estudio para ustedes, porque siempre nos consultan los coloquios, cómo son las preguntas. Bueno, a partir de una pregunta como la número uno que está acá, que ha puesto Sergio, se derivan, hablando justamente de derivada, ¿no? Todas estas cuestiones que van saliendo en cada uno de los ejercicios y quizás eso los acompañe a cómo organizar el estudio de un determinado tema. Yo sé que ahora están un poco más cancheros, si se quiere, con el tema del estudio, pero de cada tema nuevo que aparece, tener esta guía como de orientación para el estudio les puede resultar muy importante a algunos. Así que anoten, como dice Karina, saquen foto y tengan todo a mano,
porque estos también son apuntes para tener en cuenta el día de que nos toca hacer un cuestionario, que nos toca hacer un parcial. Sí, de hecho nosotros estamos pensando en un parcial diferente que ya les vamos a comentar, en el cual vamos a usar las preguntas guías que estamos haciendo, ¿no? Eso seguro. Claro. Bueno, ahí tienen una curva cualquiera que puede representar una función f de x. Esa curva, según nos dijo Camila, se puede aproximar por medio de una recta. Entonces María Laura yo, agregó algo también. a ver, Dice que María Laura. recuerda, te leo el chat, recuerdo algo de que se aproximaba a la tangente, ¿no? Bueno, está bien, yo voy a elegir un punto entonces. Vamos a coincidir un poquito con María Laura. Yo voy a elegir este punto P, que pertenece a la función, ¿no? Pertenece a la curva. Está en el punto de abscisa x igual a a. Y vamos a dibujar, como sugiere María Laura, la recta tangente a esa curva por el punto P. Supongamos que esa es la gráfica de la recta tangente. Entonces yo digo, ¿puedo realmente a esta curva que está dibujada de color negro decir que es aproximadamente igual a esa recta que está dibujada de color rojo? Solamente en el entorno de P. Ahí vamos, o sea, ahí tenemos que, las dos primeras preguntas, ¿qué característica tiene esa recta? Y si existe alguna restricción para realizar esa aproximación, se responden con lo que dijo Camila. Camila nos acaba de decir que esto solamente puede ocurrir en un entorno de P. Es decir, que nosotros nos podemos limitar a una zona muy próxima a P. Un entorno de P es los puntos que están muy, muy, muy cercanos a A en el eje X y que tienen su correspondencia en la gráfica de la función. Y acá todavía que está exagerada la gráfica, ¿no? Porque en realidad este rectángulo que quiero simbolizar el entorno de A y para que ustedes vean los valores de la función y los valores de la recta tangente, están próximos, pero lo podríamos achicar más a ese entorno, reducirlo más, hacerlo más cercano al punto A, y ahí van a ver que la recta tangente se aproxima cada vez más a los valores que toma la imagen de la recta tangente, son muy parecidos a los valores que toma la imagen de la función. Pero solo eso es válido muy bien en un entorno del punto A, en un entorno del punto considerado. Fíjense que si yo me alejo un poco, no necesariamente mucho, pero si yo me alejo, voy a ver que tengo, por ejemplo, a la izquierda de A, esta diferencia, que estoy marcando ahí en color verde, de altura entre la recta tangente y la función. Y si me alejo a la derecha y me voy del todo, fíjense la diferencia que hay entre la imagen de la función y la imagen de la recta tangente, además de que se produce ahí un cambio de signo, ¿no? Entonces, las características que tiene que tener esa recta, como lo dijeron ustedes, tiene que ser tangente a la curva en el punto considerado, y si existe alguna restricción para realizar esa aproximación, sí, tiene que ser en un entorno del punto A, o sea, puntos muy, muy cercanos al punto A. Y la tercera pregunta, ¿qué condiciones debe cumplir la función representada por la curva para que se pueda realizar la aproximación? ¿Qué pueden responder de esta? Tiene que ser derivable. Exactamente, tiene que ser derivable. Y todo está relacionado con la primera de las preguntas que ayudaban a responder esto, ¿no? Porque si estamos hablando que tiene que ser una recta tangente a la curva en el punto considerado, para que esa recta tangente exista y sea única, la función tiene que ser derivable. Perfecto. Podríamos decir continua, pero ya sabemos que si decimos derivable, significa que la función ya es continua. Entonces está perfecto lo que han respondido. ¿Hay alguna duda sobre esto? Yo voy a hacer otra pregunta, Si me cambio de punto, si en vez de estar en ese punto P, ahora me voy a este punto Q, ¿qué tengo que hacer para aproximar la función a una recta? ¿Qué les parece? ¿Podría aproximar la función?
sacar la primera derivada. O No, por está ahí bien, era, ¿no? está bien, sí, sí, Laura, pero gráficamente, digamos, ¿qué debería hacer yo para explicarlo a esto? De la misma forma que lo explicamos en P. ¿Podemos hacer lo mismo en Q? Porque Sí, esto, podemos. sí, Eugenio, muy bien, porque esto que estamos diciendo de que se puede aproximar una curva por medio de una recta con todas las características y condiciones que hablamos recién, lo podemos hacer en cualquier punto de la curva si la función es derivable, en cualquier punto donde la función sea derivable. Entonces, esto significa que en Q, para mostrar gráficamente lo que quiero hacer, debería trazar una recta tangente, que supuestamente podría ser esta, la recta tangente en Q. Entonces, lo que voy a terminar diciendo es que en un entorno, en una cercanía del punto Q, la gráfica de la función se puede aproximar a esa recta tangente en Q dibujada en color azul, y podemos decir que entonces la curva y la recta tangente toman valores muy similares. Por supuesto que tiene que ser en un entorno, porque si ustedes observan, justo en ese punto donde yo dibujé el punto Q, la función se viene rápidamente hacia abajo a la izquierda y se separa muchísimo de la recta tangente. Pero nosotros recuerden que ese entorno lo podemos hacer tan chiquito como querramos, y ahí podemos hablar entonces de que tenemos nuestra aproximación en un entorno de este punto que llamamos B. O sea que en cualquier punto de una función que sea derivable, nosotros podemos hacer esta aproximación. ¿Podemos pasar? ¿Dar vuelta de página? ¿Sí? Sí. Bárbaro. Fabián, si vos tenés pregunta, obviamente que al toque. Sí, dale, vamos bien. ¿Cómo tenemos que proceder para encontrar, ahora sí viene la respuesta que estaba dando Laura, ¿cómo tenemos que proceder para encontrar la ecuación de la recta que aproxima la función f de x en el punto x igual a a? O sea, ¿cuál es el mecanismo que tenemos que hacer? ¿Cómo la encontramos? Yo, por más que se superpongan los dibujos, los voy a volver a poner. Y voy a borrar la última partecita que pusimos. ¿Cómo hago para encontrar la ecuación de esta recta tangente? En x igual a a. Esta estamos hablando. Laura, vos habías empezado bien. Por sacar la derivada. Sí, dada la función f de x, calculamos la derivada, f' de x. ¿Y qué más hacemos? No perdamos de vista que yo... Había un par de fórmulas. Saca la derivada de Ajá. A. Sacamos la derivada, bien, sacamos la derivada en el punto A. ¿Qué información? Está bien, María Laura, que había un montón de fórmulas, ¿no, Laura? Pero, más allá del montón de fórmulas, interpretemos qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué información me da el valor de la derivada en un punto? También, ¿cuál sería la diferencia entre decir f' de x y f' de a? Perfecto. ¿Qué obtengo? Bien, Fabián. ¿Qué obtengo con f' de x? ¿Qué obtengo con f' de a? No qué representan, sino qué cosa obtengo. Cuando calculo la derivada de f de x. F' de x, ahí calcula la derivada en el punto donde se está calculando, ¿no es cierto? Donde se está haciendo. No, f' de x no, porque vamos a suponer que para esta función f de x podría ser x a la quinta menos x al cubo más 3x menos 2. Supongamos que era esa la función. Cuando hallo f' de x, ¿qué obtengo? Primera pregunta guía de aplicación de derivada, que la venimos haciendo Sí, todas las clases. te iba a decir eso justamente, recuerden las preguntas. ¿Alguien se anima a hacer esa derivada que puso Sergio ahí, a la derecha? A ver, de palabra. A ver si ahí sale la respuesta. 5x a la 5x cuarta cuarto menos menos 3x 3x al cuadrado
Más 3x. Más Más 3. más 3. La derivada de 3x es 3. Bien. ¿Y qué es esto? La primera derivada. ¿Y qué es? ¿Es una manzana? Piensen qué es eso. ¿Es un Otra caramelo? función. Una función. Agustín, Ahí está. Bien. bien Agustín. Bulay también en el chat puso otra función. O sea que cuando yo derivo una función, obtengo otra función. Eso es lo primero. ¿Y qué pasa si hago f' de a? Por ejemplo, si yo considero, y vamos a hacerlo muy simple, a igual 1. Cuando hago f' de 1, ¿qué obtengo? La imagen de uno de la función f'. La imagen de 1 de la función f'. O sea que podemos decir que obtengo un valor. Un valor. Claro. ¿Está? Un valor numérico. Cuando existe la derivada, por supuesto, estamos hablando, ¿no? Porque si no podría ser infinito, podría no existir. Pero estamos hablando cuando la función es derivable. ¿Qué representa ese valor numérico? Que en este Inmediata era la caso, respuesta. La sería, imagen. no, de la función f' sí, pero ¿qué representa de la función f? Acá nos daría 5. Yo me acuerdo que decía que Pará, Joaco, pará. Yo me acuerdo que es sacalo, y que decía que es sacalo. Vos tenés que decir, yo creo que, o yo pienso que, o yo opino que. perdón, ahora me Dale. estaba acordando que podíamos calcular el valor de la función en su entorno a través de la recta tangente. Está bien La eso, pero gráfica. yo no estamos preguntando en este caso sobre lo que vieron de diferencial, sino que estamos tratando de recordar para atrás. ¿Qué representa el valor numérico de la derivada de una función en un punto? ¿Con qué está relacionado? Bien, Agustín pone, es A el ver. valor de la pendiente de la recta tangente. O sea que ese valor numérico es m, la pendiente de la recta tangente ¿a quién? ¿A qué cosa? ¿Tangente a qué cosa? A la curva. A la curva, muy bien. ¿En dónde? En el punto A. Punto A. En el punto A, muy bien. O sea, que este valor 5 que encontramos en esta función que nosotros inventamos como para poder trabajarlo, nos dice que la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x igual a 1 vale 5. Es decir que si yo estuviera en el punto x igual a 1, y voy a aprovechar a hacer un dibujito acá, muy chiquito para que no se superponga con el anterior. No sé cómo es la función esta, la función f de x, ni me interesa dibujarla. Pero si en x igual a 1, lo que sí sé es que en x igual a 1, la función pasa por 3. Eso es muy fácil porque hacemos f de 1 y nos da por resultado, nos da por resultado 5, ¿no? 5. No, 1 menos 1 y 3 menos 2. 1 nos da. 1 1 nos da por resultado. O sea que lo que yo voy a saber es que cuando x vale 1, la función pasa por el punto 1. Eso lo sé porque esta es la imagen. F de 1 vale 1. Esa es la imagen de la función. Pasa por ahí la gráfica. No sé si es creciente, decreciente, si tiene un máximo, un mínimo. No me interesa por ahora. Sí tenemos la otra información, que la pendiente de la recta tangente a la curva que pasa por este punto es 5. O sea que estamos hablando de una pendiente positiva y una pendiente grande, que cada una unidad de x tenemos 5 unidades en y. Fíjense qué importante es esa información, porque yo puedo decir, por cada unidad de x, 1 de x, y esto es el primer tema que estuvimos analizando en Matemática 1, tengo 5 unidades de y. Entonces la pendiente de esa recta, que es 5, me permite dibujar mi recta tangente de esta manera. Eso es lo que representa el valor de la derivada en el punto de x igual a 1, que la recta tangente es esta.
A partir de ahí, si nosotros le pidiéramos, bueno, tracen un pequeño croquis de la función alrededor del punto 1. ¿Se les ocurre cómo podría ser la función alrededor de ese punto 1? Los ayudo. ¿Podría ser así? Ahí lo dibujo, ¿eh? ¿Podría ser así la función? ¿Qué opinan? Vamos, chicos, qué silencio hay hoy, ¿eh? Después no sé cómo Concepto de sigue. Ajá. ¿Cómo? Ah, nadie me dijo nada, No, ¿no? no, nada. Que se recuerden el concepto de lo que era la recta tangente en un punto, a ver si puede ser eso azul. Me parece que están buscando todos los apuntes, Sergio, están recorriendo la carpeta completa. Hay una respuesta que es inmediata, chicos, ¿eh? Y que a nosotros cuando hay respuestas que cuando no las dicen inmediatamente nos dejan dudas. Como que faltan maduración de conceptos en los estudios. Esa es una sensación nada más, capaz que podemos estar equivocados. ¿Puede ser o no puede ser esa curva azul, la de la función f de x, sabiendo que por el punto x igual a 1, la recta tangente a la curva tiene una pendiente 5, que es la que dibujamos en rojo? No, ¿Por qué no, Camila? Está bien tu respuesta, ¿por qué no? porque la atraviesa. Debería estar encima la curva. ¿O no? Claro, no es esa recta que está dibujada en rojo no es tangente de la curva azul. O sea que por lo tanto esa curva azul a nosotros no nos está representando la función en ese punto. Vos dijiste debería estar encima. Entiendo que cuando decís eso podríamos hablar de una función que haga así, una curva que haga así. A ver, ups. Más o menos así, ¿no? Vamos a borrarlo un poquito porque no quedó bien. Ahí podría ser, porque esa recta parece ser tangente, pero también podría ser así, miren, podría estar por debajo. Yo no sé si es cóncava o convexa, pero la información que me da la derivada es que la curva puede ser como la que es cóncava, como la que es convexa, porque la recta tangente que pasa por el punto x igual a 1 de la curva tiene una pendiente igual a 5. ¿Se entiende esto que hicimos, chicos? Sí. Sergio, Sí, permiso, Fabián, te dale, hago una dale, pregunta, chicos. obvio. El gráfico primero que hizo Sergio y la función que se supone, por supuesto, no es la que responde a este gráfico, ¿no? Si nosotros hacemos todo ese estudio hasta llegar a ese 5, ¿dónde estaríamos ese que ustedes dijeron que era la pendiente de la recta tangente? ¿En qué punto estaríamos? ¿En P o en Q? Con ese valor de pendiente que nos dio que es 5. Agustín Bulay pone en el chat que en Q. ¿Están todos de acuerdo? Solamente mirando el dibujito que hizo Sí, después porque es Sergio. positiva, O sea, este no lo miren, ¿eh? ¿no? Pero en el otro gráfico el 5 es positivo, ¿no? O sea, Exactamente, muy bien. Muy bien, perfecto. Si hubiera sido eso, ¿no? Si hubiera sido eso, perfecto. Bueno, podemos avanzar entonces hacia la siguiente pregunta ahora, creo, porque... Ah, no, todavía estamos con cómo se obtiene la ecuación, ¿no? Porque hasta ahora con f' de a obtengo la pendiente de la recta tangente. ¿Y qué más me está faltando? ¿Qué información más necesito para encontrar la ecuación de una recta? ¿Me alcanza con su pendiente solamente? ¿Qué otra información más conozco? Para la ecuación de la recta, que es lo que me preocupa, que es la recta de aproximación, tengo la ¿Tienen las pendiente. coordenadas de A? Las coordenadas, De A.
Bien, en realidad sería de P, ¿no es cierto? Las coordenadas del punto P, que son A y ¿cuál más? A es la abscisa. ¿Y cuánto vale la ordenada de A? Es muy fácil la pregunta, ¿eh? Si yo les doy el valor de A, este valor que estoy marcando acá en azul en el eje X, ¿cómo hago para obtener la imagen? Ahí. El valor de F de A. P. F de A, muy bien. Lo dije sin querer, es la imagen. O sea que yo con estas dos cosas, con la pendiente y con el punto, puedo armar la ecuación de la recta. Hay una fórmula que es la ecuación de la recta punto pendiente, que llamamos, que es la que ustedes vieron en la diapositiva, con la cual yo puedo armar la ecuación. Pero primero tengo que saber qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Dado cualquier valor de X, tengo que encontrar la imagen y entonces ahí tengo las coordenadas del punto P. Derivo la función, hallo el valor en de la derivada en ese punto que me dieron A y tengo el valor de la pendiente. Y con esos dos elementos, con la pendiente y con las coordenadas del punto, hallo la ecuación de la recta. Eso lo vamos a hacer después en un ejercicio, pero estaba bueno recordarlo ahora, ¿no? ¿Se entendió todo esto? ¿Podemos borrar? Obvio que acá estamos haciendo un repaso, ¿no? Porque el desarrollo completo está en el video que nosotros les dejamos para ver. Y después les vamos a subir algún texto también, unas hojitas de un libro como para que amplíen información. Vamos con la siguiente pregunta entonces. ¿Cuál es la definición de diferencial de una función? Si quieren, ¿cuál es la fórmula de diferencial de una función? ¿Se acuerdan cómo se escribe diferencial de una función? Lo de la notación del Leibniz, algo así. Sale de la notación de Leibniz. La notación de Leibniz, que ayer también la vimos, la recordamos, es I' igual diferencial I sobre diferencial X, ¿no? Sí. Lo planteábamos como un cociente de diferenciales, porque decíamos que teníamos dos variables, la variable diferencial X y la variable diferencial Y. Ahora, ¿cuál es la definición de diferencial de una función? ¿Cómo lo escribo? Sale de acá, ¿eh? Diferencial I igual a existirá la derivada, algo por así, no puedo. diferencial X. Esperen que se superpusieron. Yo escuché a alguien que dijo diferencial I igual... La derivada de X por diferencial de X. La derivada de I, ¿no? Sí. O sea, diferencial I, podemos escribirla I' diferencial X, o podemos escribirla también como F' de X por diferencial X. Laura, no sé, vos dijiste algo más cuando se superponía. No, yo solo había dicho como que, o sea, no es un cociente, pero después decía que si el cociente existía, la derivada existía. Y salía Exactamente. la fórmula esa que dijo ella, Ujú. y eso era la diferencial. Ah. Exactamente, porque en realidad cuando definimos derivada no lo definimos como un cociente de diferencial I sobre Y no diferencial una X. expresión de la derivada. Muy bien, es una expresión de la derivada. Pero para armar lo que llamamos diferencial de I, recuerden que decíamos que tomábamos diferencial I como una variable, diferencial X como otra variable, y a ese cociente lo llamamos derivada, y de ahí sale la expresión que a nosotros nos interesa, que es que el diferencial de I es igual a F' por diferencial X. O sea, pregunto acá, ¿no? Como para hacerlo sencillo, y lo voy a hacer muy fácil. Si I fuera igual a 3x² menos 2x más 1, ¿cómo sería la expresión del diferencial I? No estamos hablando de un valor, estamos hablando de la expresión, aplicando esta fórmula que tenemos acá, ¿no? 6x menos Menos 2 por diferencial de x.
Bien, yo voy a escribir una cosa aparte para que todos sigan lo que ustedes están diciendo, que lo dijeron muy bien. Ustedes derivaron la función y les dio 6x menos 2. Entonces, cuando quiero hallar el diferencial de la función, escribimos la expresión de la derivada, la función derivada, y multiplicamos todo. Fíjense qué importante es poner el paréntesis, porque todo queda multiplicado por diferencial x. O sea que diferenciar una función es casi como derivar, pero no me tengo que olvidar de que a todo lo que es la expresión de la derivada lo tengo que multiplicar por diferencial x. ¿Comprendieron esto? El para qué sirve lo vamos a ver no solo hoy con la aproximación, sino que lo vamos a ver la semana que viene cuando nos vayamos a lo que es la integración, que es una operación inversa de la diferenciación, y que es recontra útil para un montón de aplicaciones de la matemática en todas las ciencias. ¿Acotamos algo, Fabián? Porque yo querría terminar acá esta primera parte para que no nos quede colgado, nos quede 1 minuto y medio. Me parece que quedó claro, no sé si los chicos tienen alguna pregunta, pero por ahí eso que vos recuadraste, que lo tengan presente siempre a partir de ahora, que ya quizás no es lo mismo hablar de derivada que de diferenciación de una función. Exactamente. Y también me interesa que escriban esto, por favor. Que si lo hubiesen escrito así, sin los paréntesis, está mal. Porque en esta última expresión que yo dejo marcada en rojo, el diferencial x, ¿a quién está multiplicando? Al 2. Solamente al 2, efectivamente. Y ustedes observen en esta expresión que está recuadrada, que el diferencial x multiplica a la derivada de la función. Por eso es necesario poner la derivada entre paréntesis, corchetes, lo que ustedes quieran, pero tienen que ponerlo así. ¿Qué es el diferencial de una función? ¿Es otra función o es una variable dependiente? A ver. Eso estaría bueno que busquen en los apuntes que pudieron tomar del video, responder. Si querés tirar alguna ayuda, Fabián, de algo, adelante, o con algún ejemplo. Sería la segunda. Porque depende de x y el diferenciable de x. A ver, un poquitito. Vamos a escribir, para ayudarnos de esto, vamos a escribir lo que es la definición de diferencial, ¿no? Que estuvimos viendo recién. Diferencial de y es igual a f' de x por diferencial x. Y entonces, ¿podés repetir tu respuesta? Que es una variable dependiente porque depende de x y el diferencial de x. Entonces Camila está optando por esta opción. ¿Alguien que la apoye? Ella está expresando que el diferencial y para ella no es una función, porque tenemos aquí una función, y aquí tenemos el diferencial de la variable independiente, diferencial de x. Y entonces dice que por esto es una variable dependiente. ¿Qué opinan ustedes? Agustín en el chat dice lo mismo, que tiene esos dos apuntes. ¿Y vos qué le respondería, Fabián? Pero me gustaría escuchar a los otros tres. Ah, está bien, sí. Es porque Camila está hablando bárbaro, Agustín está bien. ¿Y qué pasa? A ver el resto, vamos. Y hay otros que han opinado también hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, como dijimos, dice María Laura. Bien. Yo tengo igual que ella. Bárbaro, Joaco. Acá la pregunta es si el diferencial de una función, o sea, en este caso el diferencial de y, que tenemos expresado aquí a la derecha, ¿es una función o es una variable dependiente? Tus compañeros, 3 hasta ahora, lo voy a sumar a Agustín también, que en el chat opina lo mismo, dicen que es una variable dependiente, porque es lo que tienen escrito los apuntes, dicen, ¿no?
Sí, yo tengo lo mismo. Y que no sé si estoy confundiendo capaz por una parte de gráfico, pero que era como un incremento que recibía Sí, ya la vamos a ir a función. eso, ya vamos a ir a eso, ya vamos a llegar a qué significa. Está bien, María Laura. Pero lo importante es saber que aparece en el diferencial el producto de una función por el diferencial de la variable independiente. Y por esto el diferencial y no es una función, sino que es una variable dependiente, que depende De de la X, diferencia de X. exactamente, que depende Exacto. de la derivada y depende del diferencial X. Está muy bien, porque a veces corremos el riesgo de equivocarnos y pensarnos que el diferencial es una función. A pedido de Fabián, no me lo dijo, pero yo supongo que lo está pensando, a ver, decime si me equivoco, Fabián. A la A ver, respuesta 5 no la pueden contestar ni Camila, ni Laura, ni Joaco. buenísimo. Tienen que contestar algunos de los que no han hablado hasta ahora. Y miren que los otros días con Fabián, y esto se los digo a ustedes porque no estuvieron presentes, descubrimos que había 21 chicos que saben hablar. Nos dimos cuenta de eso, Sí, porque cambió un montón, es verdad. estábamos en el aula y empezaron a hablar. Increíble. Así que bueno, adelante entonces. Sí, sí. Esta es bastante sencilla, ¿eh? ¿Cómo hacemos para obtener un valor numérico del diferencial de una función? Incluso para ayudarlos a que respondan, a los que aún no han hablado o no han contestado, vamos a poner una función muy sencilla, parecida a la de hoy, ¿no? O la misma de hoy. X cubo, decíamos 2x cubo, ¿no? Menos x cuadrado. Más, bueno, vamos a poner más 2. No sé si era la misma de hoy, pero parecida. ¿Cómo hacemos para obtener un valor numérico del diferencial de una función? No solo cómo hacer para obtener el diferencial, sino a su vez para hallar un valor numérico. Y vamos a suponer que ese valor numérico lo queremos hallar en el punto x igual a 1. Los escuchamos, los leemos, por lo menos el procedimiento primero que hay que hacer. Aunque Yo no le lo puedo, sepan. Ajá, dale. ya que nadie habla, ¿le puedo decir yo qué haría? Dale. Yo derivaría, Ah, está buena esa. Entonces, pero quedé solo otra vez, ¿eh? sí, no, pero ahora te van a ayudar ellos, Vamos. porque van a decirnos en el chat cómo es la derivada de esta función. Hay algunos que muteamos nosotros, eso no pueden hablar, ¿eh? Si no, vamos a hacer como Karina, vamos a elegir acá de la lista de participantes. A ver un Ajá. poquitito. Claro. A ver, Carlos Tupaz. ¿Cómo sería la derivada de esta función? Si no te anda el micrófono, podés escribirlo en el chat. Carlos, ¿estás presente? Mínimamente una respuesta, sí estoy, no estoy. Ah, bien, bien, Ahí Carlos, está, ahí está. bien, muy bien. Hay un par de errores en la derivada que propuso Carlos. Yo voy a escribir lo que él propuso para que lo veamos. Él dice que la derivada es 6x menos 2. Antes de corregirlo nosotros, ¿te animás a fijarte, Carlos, si encontrás el error o los dos errores que hay? Te faltó el cuadrado en x, estoy de acuerdo. Muy bien, Carlos. Y algo más te faltó. Porque cuando vos derivás x cuadrado, ¿cómo es su derivada? Casi, no es x solamente.
2x. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Hasta ahí vamos. Entonces, la derivada, ahí está Fabián, te respondieron, 6x cuadrado menos 2x. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Carlos. Ahora sí, Ahora seguimos con otro de la lista. Ahí lo tengo a Gervasio, que tampoco lo hemos escuchado hoy. Gervasio Ernst. Tu compañero Carlos encontró la derivada. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué hago con esa derivada? Capaz que Fabián podría decir qué hacer y Carlos y Gervasio nos ayuda, ¿no? a ver. Por ejemplo, si yo miro, yo reemplazaría la fórmula de diferencial de y. A ver qué nos queda. En esta de acá, En esa de ahí. Por lo menos armo la fórmula, después no sé cómo seguiría. voy a seguir acá a la izquierda para no irme tan abajo. Ahí nos contesta Gervasio. Bien, Gervasio. Diferencial de y no sería diferencial sobre diferencial x, sino que lo que tendrías que escribir es que diferencial y es igual, yo lo voy a ordenar simplemente, 6x cuadrado, ahí te faltó el cuadradito, menos 2x, te quedaste enganchado con la derivada anterior. O sea, el diferencial de y es la derivada de la función que acabamos de hallar recién, esta que tenemos acá, y eso va multiplicado por el diferencial de x. ¿Se comprende, Gervasio? Perfecto. Bien. Bueno, ahora vamos a preguntarle a Karen, que sigue en la lista de participantes en el orden en que me parece a mí. Estamos a un paso. ¿Podemos calcular el valor numérico del diferencial de la función? ¿Nos falta algún dato? ¿Nos falta alguna cosa o podemos calcularlo? Karen Madsen. ¿Por el chat o por micrófono, como quieras? Debajo donde está escrito el 4 en rojo, que es lo que supuestamente nosotros hacíamos transformando nuestra derivada en un punto, queda claro que esto no es el valor numérico del diferencial aún. Nos está haciendo falta, como ustedes dicen, que ese diferencial x tome un valor numérico para que nosotros podamos expresar ese diferencial de y como un número. Por el momento, nosotros, con estos datos que tenemos, no lo podemos resolver y expresar como valor numérico. Le vamos a tener que asignar a este diferencial de x un valor. Muy bien, ¿quién había sido la que respondió? No me acuerdo. Yo, Lauri. Muy bien, María Laura, perfecto. Y ese valor tiene que ser pequeño, ¿no? Chiquito. Muy bien, ¿por qué? Muy bien, Carlos. Tiene que ser pequeño, un diferencial pequeño. Sí. Después van a ver la diferencia que hay entre ese diferencial de la función y el incremento de una función, que es lo que vamos a estudiar seguramente mañana. A ver, la única posibilidad que yo tengo de vuelta es decir, por ejemplo, a este x1 yo les puedo decir, bueno, a ver, el diferencial de x, como ustedes pueden ser pequeños, como ustedes dijeron, yo le voy a asignar el valor, que no estaba en el ejercicio que propuso Sergio, le voy a asignar el valor 0,01. Y ahí está lo pequeño que tiene que ser. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que yo estoy buscando la aproximación. No nos olvidemos de lo que estábamos haciendo desde el principio. Nosotros nos estamos aproximando a un punto, y para aproximarnos por esta recta tangente, ahora apareció el diferencial, pero siempre en un entorno del lugar ese. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Tendría que poner en este diferencial de x 0,01, que sería el que yo propuse ahora, para poder transformar el diferencial de y en un valor numérico. Por ahora, y esto lo tienen que aceptar ustedes, lo inventé yo a ese valor numérico. Después veremos cómo hacemos, porque hasta este recuadro anterior, la respuesta esa no estaba incompleta. No lo habíamos podido transformar en un número. Bueno, si a Fabián se le ocurre darle 0,01 y lo reemplaza en esa fórmula, nuestro diferencial ahora sí
toma ese valor numérico. Pero necesito saber el valor de ese diferencial que está dando vueltas por ahí. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí. Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta de acá o pasamos a la otra diapositiva? Yo, Fabián, tengo algo para agregar. Ahí volví. Ah, hola Sergio, recién veo. No, está Yo bien. seguí. Yo No, seguí sí, con pie está de vuelta. perfecto, está perfecto. Ese valor numérico que acaban de calcular con Fabián, que está muy bien, digamos, en realidad me sirve para calcular en forma aproximada, porque lo continúa esto, simplemente esto, esa cuenta da 0,04, Ajá. y nosotros vamos a decir que esto es aproximadamente igual al valor de incremento de la función cuando nosotros nos movemos del punto de abscisa 1 al punto de abscisa 0,01. Eso es lo que vamos a terminar hablando cuando hacemos aproximación. ¿Y por qué nosotros decimos que es más sencillo calcular la aproximación del incremento a través del diferencial y no por el incremento mismo? Porque si nosotros tuviéramos que calcular el incremento de la función, acuérdense lo que hacíamos con la definición de la derivada, tendríamos que calcular f de x más delta x, es decir, que tendríamos que haber hecho, miren, f de x más delta x, hubiésemos tenido que en nuestra función original, que era 2x al cubo, ¿no? 2x al cubo menos x cuadrado. Esta era f de x. En esa función hubiésemos tenido que hacer 2 por, en vez de x poner x más delta x, elevarlo al cubo, restarle x más delta x al cuadrado. Eso hubiese sido f de x más delta x. A toda esta expresión le teníamos que restar f de x y teníamos después que reemplazar los valores de f de 1, porque estamos hallando el valor en 1, y en vez de delta x poner 0,01. Todo un cálculo enormemente largo. Y miren qué sencillo se hizo a través del uso de diferenciales. Calculamos la derivada, hallamos su valor, que nos dio 4, y lo multiplicamos por diferencial x. Y el error que estamos cometiendo seguramente es muy pequeñito porque estamos trabajando, como ustedes muy bien dijeron, en un entorno del punto x igual a 1. Esa es la utilidad que nosotros tenemos en este momento para calcular el diferencial, para obtener, al obtener ese valor numérico del diferencial de una función. Ahí te agrego, Sergio, un 2. Ah, porque había otro, el 2, está bien, Ahí que está, no lo había ahí visto está. yo. Perfecto. Perfecto. Bueno, continúa Fabián nomás vos. Ya aprovecho que estás vos. Sí, dale, dale. Dejá nomás si querés, Sergio. Andá tranqui. No, seguí tranquilo nomás, yo después voy a avisar Bueno, a los chicos dónde van. ¿vamos bien, chicos? ¿Hasta acá? Sí. Entonces, importante eso que acaba de destacar Sergio recién. La aproximación va a ser mucho más fácil utilizando el concepto de diferencial de una función. ¿Estamos de acuerdo? Después vamos a ver mejor con un grafiquito seguramente y lo vamos a poder entender un poco más. Bueno, vamos a ver este dibujo que está acá y acá sí se van a lucir ustedes porque todas las preguntas que nosotros hagamos acá van a salir pero volando de este gráfico. Tengo una función en azul, f de x, tengo una recta, que no es cualquier recta, esa recta L, que la vamos a llamar con su expresión g de x. ¿Qué sería esa recta? ¿Quién me define esa recta? ¿Es cualquier recta que dibujamos o qué recta es? La derivada del punto P, así la pendiente. A ver, cuidado. La recta esa, a ver, Eugenio, un segundo antes de que te La fuiste allá tangente lejísimo. no era. Muy bien. Tangente. Tangente y un poquito más quiero. Tangente a la curva en un punto. Muy bien. ¿Y en qué punto en este caso en particular? Bien, Camila. En P. Muy bien. Tengo una función de la cual conozco su gráfico. Tracé por el punto P una recta tangente. ¿Está bien? De la cual no conozco su expresión, sino que conozco su gráfico. Y acá,
encontramos para nuestro punto P, que pertenece tanto a la función como a la recta tangente, la coordenada X es A. ¿Está? Después, ¿recuerdan de dónde viene esta definición? Este dibujo que apareció un puntito Q allá arriba, que tenía un determinado valor sobre la función, ¿está? Si nosotros hacíamos el límite cuando delta de x tendía a 0, a ver si recuerdan, este puntito Q venía como bajando, si se quiere, y acá, ¿dónde estaría el delta de x? ¿Qué les parece a ustedes? Si recordamos ese, a ver, y si no lo recuerdan, pensemos, ahí donde estoy en A, yo les voy a marcar, quiero que ustedes me digan esto. ¿Cómo llamarían al punto que voy a poner en este lugar? A ver. ¿Cuáles serían las coordenadas sobre el eje X de ese punto que tendría que poner en ese recuadro amarillo? A más delta X. A ver. Lo escribo, Fabián, si querés. Dale. Simplemente A para más delta hacértelo X. más... Sí, dale. Muy bien. A más delta X. Genial. Bien, Camila. Ahora te pregunto, ¿de dónde sacaste que A más delta X es eso? Está muy bien, ¿eh? Si yo les preguntara a ustedes en ese gráfico, en el pizarrón les diría, ¿cuál es el segmento donde yo puedo ver a delta de X? ¿Dónde lo puedo visualizar? Entre P y Q segunda. Muy bien, desde P hasta Q segunda es el gráfico o el segmento que representa este delta de X que acaba de decir Camila de manera correcta. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Miren, lo marcamos. Desde P hasta Q segunda es el delta X, que vendría a ser nuestro punto A inicial de la coordenada X del punto P, incrementado un delta X determinado hasta llegar a este valor que coincide con ¿quién? Con la coordenada X de nuestro punto Q que está sobre la función. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué sería? A ver que hay en el chat una pregunta. Muy bien, Agustín, perfecto. Entonces, apareció ese incremento, apareció el delta de X, ¿está bien? Que en la fórmula, en la expresión anterior, ustedes habían visto. Fabián, si lo dejas Sí. seguir al PowerPoint, si lo vas siguiendo, te lo va escribiendo ese. Ah, genial. De a Fantástico. uno. Dale. Dale. Mejor. Ahí te va a escribir el delta Entonces, X. Diferencia de X igual delta X sería ahí, ¿no? ahí Ahí está. está. Vamos a borrar esto. Muy bien. No lo... Entonces voy a sacar todo lo que yo escribí, así no molesta. Ahí está. Tampoco para tanto. Ahí. Muy bien. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí quedó limpito y va apareciendo. Muy bien, chicos. Fíjense el punto Q que está allá arriba, cuya coordenada en X ahora es A más delta X. ¿Qué diferencia tiene el punto Q con el punto Q'? Ahí y ahí, que tienen la misma coordenada en X, en este caso en particular. A ver. Nosotros podemos ver que uno pertenece a una función y el otro pertenece a la recta tangente. ¿Qué van a tener distintos esos dos valores? A pesar de tener la misma coordenada X, el mismo valor en X. La abscisa. Es Perdón, la La ordenada. la ordenada. Entonces, vamos a ver dónde está esa ordenada. Fíjense lo que aparece acá. Ahí tengo la función del punto A más delta X, ¿está? Que vendría a ser todo este segmento que va desde el punto en X hasta el punto Q. Después, ¿qué más tengo? Voy a tener acá en amarillo un poco más claro, que es lo que va apareciendo. A ver si alguien se anima a decir, ¿cómo se llamaría eso que está ahí? Antes de que aparezca delta I. mágicamente, el delta de I. El delta I. Muy Lo bien. mismo A está ver escrito si... en el chat por Agustín, Fabián. Bien, Agustín, ¿eh? Vamos a ver. Delta de I. Perfecto. Ese delta de I que está acá, recuérdenlo que va a aparecer, por algo está sombreado de color amarillo. Ahora vamos a pararnos en el punto
sobre el eje de las X y nos vamos a ir hasta el punto Q'. Si nosotros medimos ese segmento que está ahí, lo que yo voy a tener ahí, ¿quién es? Lo mismo que tuve para el punto Q, pero ahora sobre el gráfico de la recta tangente. O sea que, ¿qué va a ser eso? Va a ser, si yo reemplazara A más delta X en la derivada de la función, va a ser, como ustedes dijeron, el valor de la ordenada, pero de la derivada de la función. Y ahí aparece otro segmento, entre Q' y Q segunda. ¿Está? ¿Que quién va a ser? Va a ser lo que nosotros estamos trabajando ahora, que se llama el diferencial de I. Entonces, fíjense, y esto, no sé si lo puedo adelantar, Sergio, pero bueno, me voy Sí, a... dale, dale. Esta es un gráfico de examen, es, en el siguiente gráfico, determinar la recta tangente, el incremento en I y el diferencial de I. ¿Está? Y después de ahí vienen otras preguntitas que van a salir en un ratito. Pero fíjense, ¿quién me puede, con las palabras de ustedes, decir cuál es la diferencia que hay mirando en segmento entre el incremento en I, el delta I, y el diferencial de I? Con sus palabras, a ver qué me dicen. Si ustedes tuvieran que definir ahora y decirme, el delta de I es el segmento que cumple tal cosa, a diferencia del diferencial de I, que es el segmento que cumple tal otra. ¿Cómo lo harían? A ver, ¿nos animan? Este segmento amarillo que está acá, esta llave amarilla, y esta El llave verde. incremento de esa función Sí. azul, ¿Cuál? ¿sería? Ajá, muy O bien. sea, la fx. El amarillo sería el incremento de la función. Sí, Ajá. ¿Y qué sería el segmento que une desde este Q segunda hasta este Q de allá arriba, ¿no es cierto? Pero sí. referido desde ese punto hasta la función. ¿Y cuál sería la diferencia con el diferencial? O sea, el de Y, Ajá, el verde, digamos. el verde, el verde. Ese era el incremento de la otra función, la gx. ¿Y quién era G de X? ¿La tangente? La tangente. Muy bien. ¿Y Ah, entonces? Fabián, La un variable. segundito, porque yo Sí, detecté un error ahí en el dibujo que lo quiero corregir para que quede dale. bien, que es esto, cuando está escrito en el recuadro que va desde el eje X a Q', Ajá, ¿está? Ahí no sí. es f' de A más delta X, sino que lo que corresponde G, es G de A más delta G de. X. Ajá, Porque está estamos bien. hablando de la función G. Ahí, chicos. La ¿Está? de color rojo. Exactamente. ¿Está? Entonces, la distancia que va desde el punto Q' hasta la función, ese segmento representa el diferencial de I. El incremento en I, perdón. El delta de I, el amarillo. Y la distancia que va desde ese puntito Q segunda hasta la función G de X, que es la recta tangente, como bien dijeron ustedes, es lo que va a representar el diferencial de la función. Ese segmentito verde, entonces, ¿qué podemos decir? Si lo queremos hacer de forma sencilla. Una cosa es cuando yo voy desde el punto hasta la función, y otra cosa original, f de x, y otra cosa es cuando yo voy desde el punto hasta la gráfica de la recta tangente, en este caso la recta de color rojo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la diferencia. En este gráfico en particular, el incremento en I es mayor que el diferencial de I. Simplemente visualizamos esa distancia a partir de ese segmento que aparece acá y del segmento que aparece hasta la función azul. No sé, Sergio, si vos querés seguir preguntando alguna cosita más Sí, de una esto. cosita más, simplemente que vos lo empezaste a decir y después creo que una pregunta de uno de los chicos derivó en otra cosa, es que aquí nosotros tenemos, y ahora lo voy a poner, aquí tenemos nosotros una diferencia entre Q y Q'. ¿Qué representa ese segmento QQ'?
No tiene un nombre específico, sino que del dibujo lo pueden sacar nomás. La diferencia entre la función y entre las funciones, ¿no? En ese punto. Más preciso si puede ser, dale. ¿La diferencia entre quién? Lo tenés escrito ahí en el dibujo. Entre Q y Q'. ¿Entre G y F? No, no es entre G. Bueno, a ver, entre G y F sí, está muy bien, entre la imagen de G y la imagen de F, muy bien. Eso sí, la diferencia de imágenes. Pero además, ¿qué otra cosa podemos ver? Es cierto que es la diferencia de imágenes. Pero relaciónenlo con estos. Los delta. La diferencia Sí, entre delta I y exactamente. La diferencia Bien. entre delta I y diferencial I. Exactamente. Entonces ustedes observen que si acá en esta gráfica nosotros tuvimos que, para que ustedes lo puedan ver, tuvimos que poner un delta X bastante grande para que se pueda entender, para que no quede apretado. Pero imagínense que a nosotros se nos hubiese ocurrido decir que el punto iba a ser A más delta X. Y entonces si yo levanto, me encuentro con esta recta de puntos rojos. Y fíjense lo pequeñita que sería la diferencia entre delta I y diferencial I. O sea, entre la altura de la gráfica de la función y la altura de la recta tangente. Por eso decimos que la aproximación es muy buena cuanto más cerca nosotros estamos del punto P. Porque fíjense qué pasa si yo todavía a este A más delta X lo acerco a A cada vez más. ¿Qué pasa con esta diferencia entre Q y Q'? O entre delta I y diferencial I. tiende a cero. Tiende a Claro, cero. claro, Chica. exactamente. Cuanto más cerca estamos del punto, más aproximado estamos a la función. Bien, muy bien. Ahí estamos, Fabián, creo, con esto. Bueno, ¿recuerdan cuál era el tema, el primer punto que había aparecido en la primera diapositiva? Y acá lo acabamos de ver en la parte gráfica. Aproximación de una función. Fíjense cómo lo que hizo Sergio acercándose con respecto al eje X, cómo nosotros logramos acercarnos a esa diferencia o esa distancia que aparece a través del concepto de diferencial. ¿Estamos? Hay una pregunta, Fabián, en el A chat, ver. perdón, de Laura. Dice, del punto P a Q segunda, ¿hay una distancia de A más delta X? Muy bien tu apreciación, Laura, porque ahí hay otro pequeño error que lo vamos a corregir también. ¿Cuál sería, Laura, lo que iría ahí? El delta X. Muy Perfecto, bien, muy perfecto. bien. Porque A más delta X sería el puntito que está acá, perfecto. El segmento ese que acaba de decir Laura, que estaba escrito de esa manera, que sería el segmento que va a ir desde P. Muy bien, Laura, muy observadora, perfecto, yo no lo había visto. No, yo tampoco. Muy bien. Ese segmento que está ahí es delta X. ¿Está? Bien, perfecto. Sergio, no sé, queda menos de un minuto. No, Yo no sé si lo, dejamos acá en si esta lo estoy grabando diapositiva. yo No, o lo no, grabaste vos. acá se está grabando. Creo que la partecita Ah, que yo no estuve se grabó en tu compu, ¿puede ser? puede ser, puede ser. Ahora me fijo. No importa, cualquiera de los dos sube lo que tiene. Dale, dale. No, Laura, gracias a vos que advertiste este error, Bien. porque ahora yo voy a sacar el PowerPoint que subí anoche y voy a subir este corregido, para que lo Bárbaro. tengan. Nos Muy encontramos bien. mañana, chicos, con toda la Bueno, clase junta por bárbaro. acá. Nos vemos. Gracias, Fabián, hasta Chau, luego. chicos. Chau, Adiós. Sergio. Hasta Chao, luego. hasta Adiós, nos luego. vemos. Nos Chau, vemos. chicos.